la verdad. Buenos días a todos. Estamos aquí nuevamente para dar a conocer este estudio o enseñanza para edificación de todo el que lo pueda escuchar o ver, Señor. Delante de usted, Señor, ponemos este momento y que las personas que reciban esto entiendan lo que aquí se quiere tratar. Hoy vamos a hablar sobre muerte y juicio y basados en Hebreos 9:27. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque en nuestras salidas evangelísticas nos encontramos también mucha gente que dice que todos nos vamos a ir para el cielo. O sea que, concluyendo esto, ellos dicen que nadie se va a ir para el infierno, que es como si el infierno no existiera, que todos nos vamos a ir para el cielo, o sea que todos somos buenos. Entonces volvemos a preguntarnos, entonces, ¿para qué vino Jesucristo? Si todos nos vamos para el cielo pecadores, y si unos se han reconciliado, entonces ¿de qué sirve guardarse, cuidarse, apartarse? ¿O por qué se habla de ancho el camino y el camino angosto, puerta estrecha, puerta angosta? Todas esas cosas. Entonces, esto es un breve estudio en el cual, basado en la escritura, queremos que la gente entienda que no todos van para el cielo, que no todos van a estar en la gloria de Dios. Así como no todos son hijos de Dios, así como a todos Dios no los escucha, todos no van para el cielo. El cielo no es para los pecadores. No queriendo decir ni menospreciar a nadie, sino que necesitamos ser reconciliados con Dios por medio de Jesucristo para poder irnos para el cielo. Y basado en esto, leemos Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Óigalo bien. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Una sola vez. Vivimos y morimos una sola vez. En la TLA dice, todos nosotros, los seres humanos, moriremos una sola vez y después vendrá el juicio. Esa es la condición normal y natural. Morir y juicio. O sea que todos nacemos pecadores y con juicio por ahí derecho, juicio adelantado, porque como pecadores el juicio es de condenación al infierno. En la Biblia de Jerusalén dice, y el mismo que el destino de los hombres es que mueran una sola vez y luego ser juzgados. Dígalo bien, es la Biblia de Jerusalén. En la Casiodoro, y así como para todos está establecido que muramos una vez y comparezcamos después ante el juicio de Dios. ¿De qué estamos hablando? De la muerte física, de morir. Del polvo vuelve al polvo, como lo dicen en los cementerios y funerarias. Vamos a ver las palabras claves. Establecer, del griego keimai con K, y habla de asentar, dar, poner, bajo, guardar. Encontré unos sinónimos de este establecer, como para que quede más claro esta palabra. Fijar, poner, decretar, implantar, fundar, constituir, acordar, legislar, ordenar. Y la que más se asemeja o la que más es sinónimo de todas estas con establecer es decretar. Lo que se establece, o sea, es un decreto, es como el decreto de un rey que no se puede romper. Así está establecido para Dios, como dice ahí, de la manera que está establecido para los hombres. ¿Quién estableció esto? Si estamos viéndolo en la palabra de Dios, el mismo Dios. Él decretó, Él estableció que todos los hombres mueran. La segunda palabra clave, hombres, del griego anthropos. Igual esto lo colocamos en el video para que vean cómo se escribe. Y esto significa con cara humana, un ser humano, gente, varón. Entonces cuando hablamos de hombres, estamos hablando de los seres humanos, de toda la humanidad. Otra palabra, mueran, del griego apotnesco.
Y habla de extinguirse, estar muerto, muerte física, estar sujeto a la muerte, ser mortal. Entonces, que los hombres mueran, está hablando de que los seres humanos mueran físicamente. La palabra juicio, del griego crisis, decisión, tribunal, justicia, condenación, sentencia, el juicio del gran día, juicio final. Entonces, con estas palabras claves, entre hombres y mueran está esta palabra, Génesis 3:19. Génesis 3:19 que dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Vio las consecuencias del pecado, volver al polvo, la muerte física. Y en el caso de juicio, vamos a Apocalipsis 20 del 11 al 15, porque este es el juicio de todos los seres humanos normalmente. Normalmente todo el que nace de una vez tiene este juicio asegurado. La cuestión es si eso puede cambiar. Claro que puede cambiar. Eso también lo vamos a ver ahorita. Entonces, cuando habla de juicio, Apocalipsis 20 del 11 al 15. El juicio ante el gran trono blanco. Todos los seres humanos tenemos que estar en este juicio ante el gran trono. Dígalo bien, como seres humanos. ¿Cuál es la diferencia? Ya lo vamos a ver, porque esto es normalmente el juicio del que nace humanamente. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Óigalo bien, al infierno. Ese es el juicio de todo el que nace humanamente, es el juicio de condenación eterna en el infierno. Entonces, hasta ahí estamos hablando de muerte y juicio, de morir humanamente, inmediatamente juicio de condenación al infierno. El contexto de este versículo nos habla del nuevo sacrificio. Para los que tengan su Biblia lo pueden investigar y darse cuenta que habla del nuevo sacrificio, del nuevo pacto, del mejor sacrificio. ¿Cuál? El que hizo Cristo. Más que los sacrificios que se hacían antes de Cristo, que lo hacía por medio de los sacerdotes y todo eso. Ahora vino el mejor sacrificio, el de Cristo, para quitar el pecado, hecho una vez y para siempre. Esto lo habla todo el capítulo 9. Ese sacrificio de Cristo para quitar el pecado. ¿Cuál es el propósito del sacrificio de Cristo que quita el pecado? De que no tengamos que ser partícipes de este juicio. Porque este es el juicio de los que van a sufrir los seres humanos que mueran sin Cristo. Ahora lo vamos a ver, porque el versículo 27 habla de que los hombres mueran una sola vez y después de esto juicio. Esto habla de los hombres que mueran sin Cristo. El versículo 28 habla de los que mueren con Cristo. Esa es la gran diferencia. El versículo 27, vuelvo y lo digo, está hablando de los hombres que mueran una sola vez. Todos los seres humanos van a morir una sola vez y después de esto el juicio. La diferencia es de que así nosotros muramos una sola vez, los que hemos creído en Cristo no vamos a estar en este juicio que fue el que acabamos de leer en Apocalipsis 20 del 11 al 15. Aquí en el versículo 27, que es el que estamos tratando, nos habla del decreto establecido por Dios. Acuérdese que lo vimos acá, establecer, asentar o decretar. Es un decreto que Dios estableció de que todos los hombres o seres humanos mueran una sola vez. ¿Por qué? Por causa del pecado, así como entró el pecado, entró la muerte. Entonces mueran una sola vez. Habla de la muerte física que solo afecta al cuerpo como consecuencia del pecado. O sea que
esta muerte que habla aquí y después juicio es la muerte física y de sus consecuencias por causa del pecado. El juicio para ser lanzados al lago de fuego y azufre, como lo leímos ahora. La cuestión es que todos vamos a morir. Todos los seres humanos vamos a morir. Pero cuando habla de juicio, es el juicio de condenación. Es el juicio que va a condenar a los pecadores que no aceptaron el mensaje del evangelio de lo que hizo Cristo para salvarnos, que no quisieron recibirlo, que no quisieron creer en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. Es el juicio de los que murieron sin haber aceptado o creído en el sacrificio de Cristo, ese sacrificio que quita el pecado. Juan el Bautista lo dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros en la iglesia tradicional cantábamos la canción que decía: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. No quisieron nada con Cristo, no fueron quitados sus pecados, ni hicieron las paces con Dios. De esto se trata. Entonces, por no haber querido o no haber aceptado el sacrificio de Cristo que quita el pecado, ellos sufrirán el juicio de condenación eterna en el infierno. De eso habla. Que mueran una sola vez y después de esto juicio. ¿Por qué? Por no haber aceptado o creído en el sacrificio de Cristo. Eso es lo que van a recibir, juicio de condenación. Aquí habla de juicio de condenación. Esto es para los que mueran sin Cristo, para los que mueran en sus pecados. El contraste lo tenemos en el versículo 28. Esta es la esperanza de los que hemos creído. El 27, la muerte física y la muerte espiritual, porque después de que estén en este juicio de condenación, van a ser lanzados al lago de fuego, van a ser echados al infierno y van a estar separados eternamente de Dios, no van a tener nada que ver con Dios. Al contrario, en el 28 dice así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Quiénes son los que lo esperan? Un pecador no espera a Cristo. Esto es para el que ha creído y ha sido reconciliado, para el que ha aceptado el sacrificio de Cristo que quita el pecado, para el que ha creído en que Él tomó nuestro lugar en la cruz, en que Él pagó por nuestros pecados, una deuda que nosotros no podíamos pagar. Esa es la esperanza de nosotros. Él va a salvar a los que lo esperan. Nosotros, cuando creímos en Jesucristo, recibimos la salvación y seremos posteriormente salvados cuando Él venga a recogernos en el arrebatamiento. De eso se trata el versículo 28. Quiero leer ese versículo 28 en la traducción al lenguaje actual. Dice así: de la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para que muchos seamos perdonados de nuestros pecados. Después Él volverá otra vez al mundo, pero no para morir por nuestros pecados, sino para salvar a todos los que esperamos su venida. Entonces mira el contraste del 27. Los hombres van a morir y viene el juicio de condenación. Pero nosotros, aunque muramos, vamos a resucitar para estar con Él para siempre. Salvación y vida eterna. Los versículos que tienen que ver con la muerte, de la muerte que estamos hablando aquí. Génesis 3:19, Segunda de Samuel 14:14, Job 14:5, Job 30:23, Salmo 89:48, Eclesiastés 3:20, Eclesiastés 9, versículos 5 y 10, Eclesiastés 12:7, Romanos 5:12. Vamos a leer todos los de Eclesiastés. Hay bastanticos que tienen que ver con la muerte. 3:20. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo, a la tierra. Todo será polvo y el polvo donde cae, en la misma tierra. Eclesiastés 9:5. Porque los que viven saben que han de morir,
Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Los que viven saben que van a morir, o sea que algún día vamos a morir. Es la muerte física. Versículo 10. Dice el 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Al Seol, la muerte, a donde vas. O sea que todos nacemos para ir a ese lugar, al Seol. Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. La pregunta es, ¿y el alma? Precisamente, si usted quiere que su alma sea libre de la muerte física, del juicio de condenación y después la muerte espiritual, ¿qué tiene que hacer? Creer en Jesucristo. Y se cumplirá el versículo 28 de Hebreos 9 en su vida. Ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Esos muchos, cada uno sabe si aquí está incluido, por la fe en Jesucristo. Y Él aparecerá por segunda vez, no para pagar por nuestros pecados, porque Él ya lo hizo una vez y para siempre, dice la Biblia, para salvar a los que lo esperan, para ser tomados, ser sacados de esta tierra, venga el tiempo de tribulación, el tiempo de angustia de Jacob, la semana 70, donde venga el juicio sobre la humanidad. De eso nos va a librar, de la ira de Dios. Y por ahí derecho no tenemos que ver nada con el juicio ante el gran trono de Apocalipsis 20, del 11 al 15. Versículos sobre juicio. Hebreos 6:2, Job 19:25, Eclesiastés 11:9, Eclesiastés 12:14, Mateo 25, del 31 al 46, Juan 5, del 26 al 29, Hechos 17:31, Romanos 2:5, Romanos 14, del 9 al 12, Primera de Corintios 4:5, Segunda de Corintios 5:10, Segunda de Timoteo 4:1, Judas 1:15, Apocalipsis 20:11, que fue el que leímos ahora, ante el gran trono. Por aquí me encontré estos de Eclesiastés, que también vamos a leerlos, ya que estamos por aquí cerca. A ver qué me hizo Eclesiastés 11:9, dice: Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Algún día estaremos delante de Dios, pero ante el gran trono blanco solo estarán los que murieron en sus pecados, sin haber aceptado lo que hizo Jesucristo, sin haber creído, para que fuéramos declarados inocentes por medio de Él. Esto se trata de muerte física. Volvemos a Hebreos 9:27, de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez, la muerte física. ¿O quién ha muerto? Por lo menos hablemoslo en este tiempo. ¿Quién ha muerto y después de muerto usted se lo ha vuelto a encontrar normalito en la calle, sabiendo que realmente murió? Entonces, como decía en Eclesiastés, el polvo vuelve a la tierra, muerte física. El espíritu vuelve a Dios, el soplo de vida. Dios es el que da la vida y el que la quita. Pero en esos momentos esa alma parte al juicio de condenación. Esa alma parte para ser condenada para siempre. Tremendo esto. Vamos a leer Juan 3, del 16 al 18. Ya lo conocemos, pero es bueno recordarlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este no se pierda es esto: la muerte física y el juicio de condenación, no sea condenado al infierno. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, o sea, para ser juzgado y lanzado al infierno. Para eso no envió Dios a su Hijo, sino
para que las personas de este mundo sean salvos por Él, sean salvos de esta condenación eterna al infierno. El que en Él cree no es condenado, no irá a este juicio, el que en Él cree. Pero el que no cree ya ha sido condenado, o sea, ya, inmediatamente muera, ya hay juicio sobre esa persona, juicio de condenación eterna, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, resumimos esto: muerte y juicio, según Hebreos 9:27, habla de la muerte física del que murió sin haber puesto su fe en Jesucristo, sin haber creído en lo que Él hizo en la cruz, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, sin haber creído que Dios lo entregó para pagar por nuestros pecados la deuda que teníamos. Él ocupó el lugar de nosotros, como cuando alguien es condenado, digamos, por un asesinato a 50 años y alguien se aparece y le dice: venga, suéltelo a él, yo pago por él esos 50 años. Eso hizo Jesucristo por nosotros, pagó la deuda del pecado de nosotros. Pero el que no haya aceptado esto, este regalo, esta gracia de ser salvos por medio de la fe en Jesucristo y en su sacrificio, va a estar en este juicio del gran trono blanco. Muera y después juicio inmediatamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Esta muerte y juicio es para los que murieron sin Cristo y ya tienen su condenación eterna. Y como lo dijimos ahora en el capítulo 28, es el contraste. El 27 sin Cristo y el 28 con Cristo. Entonces, los que mueren, vuelvo y lo repito una y otra vez, para que le podamos transmitir a la gente que no todos van a ir para el cielo. De que no, es que uno le pregunta a la gente y siendo pecadora y puede estar hasta, perdóneme la expresión, hasta fumando marihuana en la calle y dice: no, yo voy para el cielo. Y son pecadores, o sea, pecadores no reconciliados, que no han puesto su fe en Jesucristo y están convencidos de que van para el cielo. Para el cielo solamente van a ir los que han creído en el camino, en la verdad y en la vida, en el que es la puerta y en el que nos da la entrada al reino de nuestro Padre Celestial. Espero que les haya quedado claro y que podamos darle una explicación a la gente con base en este versículo para que despierten, entiendan que al cielo no van a entrar todos. Usted no puede pretender ser un pecador toda su vida y morirse y bien pueda, vaya, descanse eternamente con Dios. No, esto solamente se logra por medio de la fe en Jesucristo, de creer en el Hijo de Dios que fue el escogido para salvarnos. Por medio de Él recibimos la paz, la entrada al reino de Dios, somos salvos y tenemos vida eterna. Sin Él solamente viene la muerte física, el juicio de condenación y la muerte eterna, que es la segunda muerte en el infierno. De eso se trata. Espero que haya quedado claro. Dios les bendiga.